Mm. ¿Qué tal? ¿Cómo están, doctores? Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias por la presentación. Bueno, conmigo van a tener la parte de farmacología en estos 2 domingos que estamos programados. Para mí es un gusto poder estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación de Ciremo para poder abordar estos temas relacionados al ámbito farmacológico. Solamente comentarles algunas cosas para que la clase se dé sin ningún problema. Bueno, primero que se les está silenciando para que no se activen los micros y de manera involuntaria y no se interrumpa la clase. Por otro lado, ustedes pueden interactuar mediante el chat si es que tuviesen alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema que estamos viendo. Pueden ustedes escribir tranquilamente en el chat y yo voy a estar leyendo el chat de manera recurrente para ver si hay alguna duda y si la hay, la respondo. Toda pregunta, por favor, por el chat. Yo con todo gusto puedo dar respuesta a sus preguntas. Normalmente no respondo preguntas al final de la clase, sino en el momento que se da la pregunta trato de responderla. A menos que por ahí haya una pregunta que yo sepa que la voy a hablar o la voy a explicar más adelante, ahí dejo la pregunta un ratito en reposo, ¿no? Hasta que llegue el momento. Así que por favor, cualquier cosa, cualquier duda, con toda libertad para que me puedan preguntar. Así que vamos a dar comienzo con estos tópicos de farmacología, que como yo les digo siempre, ¿no? Estos tópicos no tienen solamente como finalidad salir bien en un examen, sino que también quiero que estos tópicos que vamos a ver en farmacología nos ayuden a poder tener las cosas más claras para poder atender a sus pacientes, que eso es el objetivo real, ¿no? De esta clase. Aparte, obviamente que obviamente puedan subsanar bien un examen. Otra preocupación para mí es que utilicen los conocimientos que vamos a ver en estos 2 días para que puedan dar una mejor atención a sus pacientes. ¿Sí? Muy bien, vamos a comenzar. Deme un minutito nada más, un segundito. Listo, muy bien. El primer tópico que vamos a ver, doctores, es el tópico de farmacocinética clínica. Primero confírmeme si se está viendo bien la presentación y me están escuchando bien por el chat. De paso que vamos ya entrenando de cómo utilizar el chat. Perfecto, muy bien. Entonces, el primer tópico es el tópico de farmacocinética. Les comento algo. Cuando normalmente una persona lleva un curso de farmacología, y esto lo he conversado con muchos colegas, lo que se espera de un curso de farmacología normalmente es un curso en el cual el profesor se ponga a recitar dosis y el alumno esté en un momento pasivo en el cual solamente apunta dosis y memoriza las dosis, ¿no? Y ese es el principal motivo por el cual la farmacología está muy mal en nuestra carrera, ¿no? No es ningún secreto que la farmacología es uno de las partes que mucho se adolece en odontología. Y eso es porque a veces cuando nos enseñan nos hacen pensar que solamente memorizando dosis estamos estudiando o estamos aprendiendo fármaco, ¿no? Y es más, por ahí he escuchado cosas terribles, ¿no? Como por ejemplo, de los antibióticos hay que aprender a utilizar los dos o los tres más importantes, igual analgésicos, ¿ah? Porque ¿para qué aprender tantos, no? Si tú aprendes muy bien dos o tres, con eso es suficiente. Ya, eso también es una cosa descabellada, ¿no? Es por eso que muchas veces otras profesiones de salud tratan de estar por encima del odontólogo, porque nosotros mismos nos colocamos esos limitantes, ¿no? Que solamente el odontólogo puede usar dos o tres antibióticos, dos o tres analgésicos, todavía, ¿no? ¿Para qué más? ¿Para qué aprender más, ¿no? Bueno, les comento. Hay muchos casos en los cuales los dos o tres antibióticos que nos han enseñado no sirven o no los puede utilizar. Hay pacientes, por ejemplo, con alergia a penicilinas, por ende no podría usar amoxicilina, no podría usar amoxicilina con ácido globulánico. Imagínate un paciente, por ejemplo, que tenga alergia a penicilinas y tenga problemas hepáticos. Por ejemplo, ahí no puedes utilizar ni amoxicilina, no puedes utilizar ni amoxi con globulánico porque es alérgico a penicilinas, tampoco puedes usar acitromicina, no puedes usar clindamicina porque tiene problema hepático. La pregunta es, ¿qué das? ¿Y qué pasó con tus dos o tres antibióticos que te habían dicho? Con esos tres haces todo. No, no se puede, pues, no se puede. Hay ocasiones en las cuales los pacientes que llegan al consultorio son tan complejos, sistémicamente hablando, que a veces las dos o tres opciones, como nos dicen, ¿no? No sirven para nada, ¿no? Y no las puedo utilizar.
Entonces tengo que tener otras opciones para yo poder saber cómo medicar. Entonces, con respecto al curso de fármaco, vamos a aprender más que dosificaciones, que también por ahí les vamos a decir, y eso también lo pueden encontrar tranquilamente en un vademecum. Más que dosificaciones, es saber escoger el medicamento. Saber en qué momento escoger una penicilina, o doctor, mejor comienzo con una cefalosporina, o saber en qué momento recetar diclofenaco, o doctor, ¿sabe qué? Mejor a este paciente le doy meloxicam. O sea, ese es el propósito, ¿no? Saber escoger los medicamentos, saber tener los conocimientos, los conceptos básicos para poder escoger correctamente los fármacos. Eso es realmente el reto en farmacología, saber escoger el medicamento. Porque después las dosificaciones, eso es algo secundario, que las puedo aprender o las puedo revisar en un vademecum. Entonces, eso es lo que vamos a priorizar en estas dos fechas que tenemos en el curso de fármaco. A ver, lo primero que vamos a ver es la parte de farmacocinética, que para mí es muy importante porque saber farmacocinética te da otro enfoque de las cosas. Ya no te da ese enfoque que solamente tú piensas en dosis, 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 sino que te hace pensar, oye, ¿cómo hago para que mi medicamento se absorba mejor? O si no, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo doy? ¿Qué dosis doy en un paciente con enfermedad hepática o renal? ¿Se entiende? ¿O será lo mismo medicar a un paciente sano que un paciente anémico? O sea, farmacológicamente hablando, ¿la anemia puede afectar a los fármacos? No lo sabemos, o si lo sabemos, de repente por ahí sería importante poder afinar un poco más nuestros conocimientos. Entonces, para eso necesitamos obviamente saber algo más que una dosis. Y eso es lo que vamos a aprender ahora, que es la farmacocinética. Quiero por favor que ustedes en este momento se imaginen que este paciente que está llegando a la consulta, este es su paciente, el que está en la diapositiva, tiene un dolor pulpar de la pieza 3,6, ¿ya? La primera molar, 3,6. Imagínense que viene un paciente con un dolor pulpar de la pieza 3,6. Le hago el diagnóstico y no es infeccioso, solamente es inflamatorio, es una pulpitis, ¿no? Una pulpitis, imagínense, una pulpitis reversible y irreversible. Yo sé que ahí el tratamiento es un tratamiento restaurador o un tratamiento de conductos, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Pero ahora, el detalle es el siguiente, ¿no? Si es un paciente que tiene dolor por inflamación, pregunta, ¿le tienen que dar ustedes una medicación? A ver, por favor, díganme qué medicación podemos dar. Ojo, no me digan antibióticos porque les estoy mencionando que el dolor no es debido a un proceso infeccioso masificado o que se ha diseminado. Por favor, cambiemos nuestro chip y dejemos de pensar que a todo caso de dolor se le tiene que dar antibióticos. Eso no es así. En este caso, estamos ante un paciente con una pulpitis. Pulpitis. La pregunta es, ¿qué analgésico antiinflamatorio sería bueno? Ya un AINE, pero AINE es un grupo enorme de medicamentos. A ver, digan uno. Ya, muy bien. Ibuprofeno de 400. Ya. Paracetamol, ibuprofeno. Ya. Ibuprofeno. Ya. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ketorolaco. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Paracetamol de 1 gramo. Ah, muy bien. Ketoprofeno. Perfecto. Naproxeno. Perfecto. Muy bien. Ibuprofeno de 400. Ya. Dexametasona. Ya, si fuera alérgico a los AINES, podría ser una opción. Naproxeno de 500. Muy bien. También hay de 550. Muy bien. Entonces, todas las opciones que me han dicho son correctas, ¿no? Puedo dar paracetamol, puedo dar un AINE, como naproxeno, como ketoprofeno, que me han dicho por ahí. Muy bien. Entonces, imagínense que yo a este paciente, muy bien, ibuprofeno 800, muy bien. Imagínense que a este paciente yo le di una de las opciones que ustedes me han mencionado. No sé, escojamos alguna. A ver, ¿cuál le escogemos? Ya, vamos a escoger el último que han mencionado, ¿ya? Por ser el último. Ibuprofeno de 800. Imagínense que le doy ibuprofeno de 800 a este paciente. Cuando el paciente está tomando su ibuprofeno, el paciente te va a hacer una pregunta que no aparece en ningún libro de farmacología, pero el paciente te lo pregunta. Te va a decir, doctor, ya tomé mi ibuprofeno o voy a tomar ahorita mi ibuprofeno. Doctor, ¿dentro de cuánto tiempo esto va a hacer efecto porque me está doliendo mucho? Esa es una pregunta real, es una pregunta que el paciente te va a hacer. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Bueno, ahí tendríamos nosotros que acordarnos. ¿Cuánto tiempo demora la vía oral? Porque este medicamento lo estamos administrando por vía oral. ¿Cuánto demora la vía oral en empezar a funcionar? Y la vía oral, por lo general, comienza a funcionar entre los primeros 45 a 60 minutos. Entonces, en los primeros 45 a 60 minutos el medicamento ya va a estar funcionando. Y eso es lo que yo le voy a decir al paciente, ¿no? Le voy a decir, señor, ya tomó su ibuprofeno o tome su ibuprofeno, esperemos unos 45, máximo 60 minutos para que el medicamento ya comience a funcionar de una manera adecuada.
Y de verdad, el paciente tomó su fármaco y después de una hora más o menos, 50 minutos, 45 minutos, el medicamento comenzó a funcionar y el paciente está feliz porque ya no le duele. Entonces, lo que yo les voy a explicar en estos momentos es qué pasó en esos 45 o 60 minutos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué cuando tú administras el medicamento por vía oral demora ese tiempo y no es más rápido? ¿Se entiende? Eso vamos a explicarlo a continuación. Este paciente tomó, ¿qué medicamento? Ibuprofeno 800, ¿cierto? Lo tomó y el fármaco entró por la boca, luego se fue por el esófago, luego se fue por el estómago. En el estómago, acá hago una pequeña pausa. ¿El estómago qué será, doctores? ¿Es un lugar amable o es un lugar crítico para mi medicamento? ¿Qué creen? El estómago es un lugar amable, o sea, que le dice al medicamento, bienvenido usted, pase. ¿No? O es un lugar crítico, es crítico. Primero porque el estómago es una parte del intestino, o mejor dicho, el tubo digestivo, es una parte del tubo digestivo que es muy lenta, ¿cierto? Se contrae a ritmos muy lentos. ¿Qué quiere decir? Que todo que llega al estómago se va a demorar en abandonarlo, ¿cierto? Porque de ahí el medicamento se tendría que ir al intestino delgado, al duodeno, que es la primera porción. El problema del estómago no es tanto que sea un lugar lento, sino es un lugar muy agresivo, porque los pHs que yo tengo en el estómago son pHs de 2, pHs de 3, son pHs ácidos. Y esa acidez, escúchenme bien, puede inactivar a los medicamentos. ¿Se entiende? Acá hago un pequeño paréntesis y acá quiero por favor que ustedes piensen lo siguiente. ¿Hay diferencias entre los medicamentos con cubierta entérica y sin cubierta entérica? Por supuesto que sí. Los medicamentos que tienen cubierta entérica, ¿por qué crees que el fabricante le ha puesto la cubierta entérica? Muchos piensan que le ponen la cubierta entérica para proteger tu estómago. Eso es falso. Al fabricante no le interesa tu estómago, le interesa su medicamento, o sea, le interesa que tu estómago no dañe su medicamento. La cubierta entérica está para proteger al medicamento, no a tu estómago. Ahora, que de pasadita la cubierta haga que no irrite tanto el estómago, bueno, eso es una consecuencia agradable, pero no es el principal propósito. Entonces yo les pregunto, ¿se va a inactivar igual en el estómago un medicamento con o sin cubierta? No, pues los medicamentos que no tienen cubierta se van a inactivar más. Los medicamentos que tienen cubierta se van a inactivar menos. Ah, mira, doctor, o sea, si tiene o no tiene cubierta, ¿va a influir en el efecto final del fármaco? Claro, así tú des la misma dosis. No sé si me dejo entender. Y acá nuevamente resalto lo que siempre digo, ¿no? La dosis no es lo más importante. Tú le puedes dar a un paciente 800 sin cubierta y a otro 800 con cubierta, y el que tiene cubierta va a funcionar mejor. Esa es por una cuestión química. La acidez del estómago va a inactivar más rápidamente. O sea, obviamente no inactiva todo el medicamento, pero sí va a inactivar una fracción, un porcentaje de ese fármaco. ¿Se entiende? Entonces, doctores, miren cómo ahorita ya estamos viendo diferencias entre los medicamentos con cubierta y los medicamentos sin cubierta. Pero bueno, a ver. El medicamento pasó el estómago, pasó. Se demoró acá un poquito más, pero pasó. Y se fue al intestino delgado. Se fue a la primera porción del intestino delgado. ¿Cómo se llama la primera porción del intestino delgado? Se llama duodeno. Y en el duodeno va a suceder algo muy importante. Ese medicamento que ya llegó acá va a pasar a la sangre en un primer proceso que quiero que ustedes aprendan que se llama absorción. La absorción, la absorción es el proceso por el cual el medicamento llega a la sangre. ¿Se entiende, no? Cuando tú administras un medicamento por vía oral, el medicamento por vía oral, ¿cuál es su principal lugar de absorción? Su principal lugar de absorción de un fármaco que ingresó por vía oral es el duodeno, la primera porción del intestino delgado. No es la boca, no es el estómago, es el duodeno. ¿Se entiende? ¿Qué es la absorción? Es cuando el fármaco pasa a la sangre. ¿Sí? Hasta ahí está todo claro. Quiero hacerles una pregunta. Ahorita el medicamento ya está en la sangre. Ahorita mi fármaco ya está en la sangre. Pregunta, ¿el medicamento ya está haciendo efecto? ¿Ese ibuprofeno ya está funcionando? ¿Qué opinan? ¿Ya está funcionando o todavía no? ¿Ya está funcionando o todavía no? No, todavía no. ¿Y eso por qué? Tiene una explicación. Porque a pesar que el fármaco ahorita ya está en la sangre, yo ya lo encuentro en la sangre, está ahí en la sangre, ¿por qué todavía no está funcionando? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que tiene que pasar para que funcione? Bueno,
Algo muy importante en farmacología, doctores, es que para que un medicamento funcione, el medicamento tiene que unirse a los receptores, ¿cierto? A los receptores. Si el medicamento no se une a su receptor, si el medicamento no tiene afinidad o no llega al receptor, entonces el fármaco no funciona. Ahora, hagamos un pequeño universo paralelo con el diente del paciente. Ya dejemos un ratito el ibuprofeno en la sangre. Ahí está el ibuprofeno, déjenlo, no le va a pasar nada. Vámonos al diente. ¿Cuál era el diagnóstico de ese diente? Era una pulpitis, ¿cierto? ¿Qué es pulpitis? Es inflamación de la pulpa. ¿Y qué hemos aprendido nosotros en nuestras clases de patología? Que cuando un tejido se inflama, ¿qué proteína se expresa más? Ustedes sabían que, según la patología, hay ciertas proteínas que se expresan más y ciertas proteínas que se expresan menos, ¿cierto? Por ejemplo, el tejido sano tiene bajas cantidades de COTS, que es una enzima, lo escribo acá en el chat, COTS, es una enzima que se encarga de formar prostaglandinas, que son inflamatorias. Cuando un tejido esté inflamado, la expresión de COTS es mayor. ¿Qué quiere decir? Que este dientecito que esté inflamado va a tener grandes cantidades de COTS, porque producto de la inflamación, esta COTS se ha formado en mayor cantidad. ¿Y la COTS qué es lo que forma? Forma prostaglandinas. Y las prostaglandinas son proinflamatorias, hacen que duela, que se inflame el tejido. ¿Se entiende, no? ¿Cuál creen ustedes, doctores, que es el receptor para el ibuprofeno y para todos los AINES? ¿A qué moléculas se tienen que unir los AINES para comenzar a funcionar? ¿A qué moléculas se tienen que unir? ¿Cuál es su receptor de los AINES? Precisamente el receptor de los AINES es la COX. Entonces, el ibuprofeno tiene que llegar a la pulpa, unirse a la COX, bloquearla, para que al momento de bloquearla ya no se formen prostaglandinas, ya no haya dolor, ya no haya inflamación. ¿Se entiende? La gran pregunta es, ¿y quién lo lleva el ibuprofeno a la pulpa? Porque ahorita el ibuprofeno recién ha llegado a la sangre. ¿Quién lo lleva a la pulpa? ¿Saben quién? La propia sangre, pues. La sangre, el torrente sanguíneo, va a movilizar al ibuprofeno hacia el sitio de acción, hacia la pulpa. El ibuprofeno, gracias a la sangre, va a llegar a la pulpa en un proceso que yo llamo distribución. Entonces el medicamento va a llegar al tejido afectado, va a llegar a la pulpa dental, se va a unir a las COTS y va a empezar a funcionar. Y el paciente va a empezar a sentir un alivio del dolor y va a reducir su inflamación. El medicamento, doctores, ya está funcionando. Pregunta, ¿cuánto tiempo pasó desde que ingresó por la boca hasta que el medicamento comenzó a funcionar? ¿Cuánto tiempo pasó? Entre 45 a 60 minutos. ¿Se entiende? Es por eso, doctores, que la vía oral demora eso, porque la vía oral tiene que hacer toda una travesía, pasar por la boca, el esófago, el estómago, resistir la acidez del estómago, llegar al duodeno, absorberse y de ahí la sangre todavía tiene que movilizarlo hacia su sitio de acción para que el fármaco comience a funcionar. Obviamente hay vías que son más rápidas porque son más directas. Por ejemplo, si yo le coloco al paciente una vía sublingual, ¿ustedes creen que va a demorar entre 45 a 60 minutos? La vía sublingual no, porque lo coloco en el piso de boca y el piso de boca está ricamente vascularizado, ahí nomás se va a dar la absorción. Ahí nada más absorbe el medicamento, pasa a la sangre y la sangre lo lleva al sitio de acción. Por eso las vías sublinguales demoran poquito. ¿Cuánto demora la vía sublingual en hacer efecto? Entre 10 a 15 minutos. Es rapidísimo, ¿no? O cuando le coloco al paciente, por ejemplo, una vía intramuscular. Le coloco en el músculo. ¿El músculo también es un tejido irrigado o no? ¿O me estoy equivocando? ¿El músculo está ricamente irrigado o no? ¿O el músculo no está irrigado? Es como la grasa. Dígame, ¿el músculo está irrigado o no está irrigado? ¿Qué opinan? El músculo, doctores, ¿está o no está irrigado? Por supuesto. Entonces yo inyecto algo en el músculo y rápidamente se va a absorber. Por eso la vía intramuscular también es rápida, ¿no? La vía intramuscular demora aproximadamente entre 20 a 30 minutos en funcionar. O sea, doctores, la vía oral es una de las más lentas que hay, pero es la que más usamos. Más adelante vamos a decir por qué es la que más usamos, a pesar que es una de las más lentas que conocemos. ¿Sí? Muy bien, doctores. Entonces, hasta ahorita, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Porque todavía me falta explicar algunas cosas. ¿Vamos bien? ¿Estoy bien con la velocidad de la voz? No, a mí me van a disculpar que esté tosiendo porque acabo de superar un proceso de influenza. Me dio una influenza muy, muy,
muy discapacitante, no podía hablar y estaba en cama. Y ya me estoy recuperando recién, menos mal. Así que me disculparán si por ratos toso. Muy bien. A ver, sigamos. Acá me están haciendo una pregunta, bueno, varias en realidad. A ver, me dicen, doctor, buenas tardes. ¿Los medicamentos que tienen cubiertos son los de marca? Sí, generalmente son los de marca. ¿Sí? A ver, acá hay otra pregunta. ¿Se absorben el duodeno y se distribuyen en la sangre entonces? Claro, así es. Se absorben el duodeno y se distribuyen en la sangre. Pero ojo, doctora, perdón, Nora, eso es para la vía oral. La vía oral se absorbe en el duodeno. Porque la vía sublingual, ¿dónde se absorbe? En el piso de boca. La vía intramuscular, ¿dónde se absorbe? En el músculo, ¿cierto? Pero la distribución sí, es por la sangre, ¿cierto? Es por la sangre, ¿sí? Ahorita vemos eso, doctora Geraldine. Su pregunta, ahorita la vamos a ver ya, en un ratito. Muy bien, ahorita el medicamento ya funcionó, ¿cierto? El medicamento ya funcionó. En estos momentos mi paciente está feliz. ¿Por qué está feliz? Porque ya funcionó el fármaco. Pero yo les pregunto algo. El ibuprofeno que ahorita está en la pulpa y ya funcionó, ¿se queda en la pulpa toda la vida? ¿O se tiene que separar de los receptores de la pulpa? ¿O se queda para toda la vida? Yo tomo ibuprofeno una vez y ese ibuprofeno se queda en la pulpa y no sale nunca. No, pues el ibuprofeno, como todo medicamento, se une al receptor solamente por un tiempo determinado. Luego, ¿qué pasa? El receptor se separa del fármaco, se separa, y luego, ¿qué tiene que pasar con el fármaco, doctores? Tiene que ser eliminado. ¿Qué pasaría si yo no elimino medicamentos? Imagínate que yo tomo un fármaco cuando tenía 6 años y no los eliminé. Después tomo uno cuando tenía 8, otro cuando tenía 12 y así, y voy acumulando fármacos. Si tú sabes que un paciente está acumulando fármacos, es porque el paciente se está intoxicando, ¿no? Eso por favor con toda seguridad. Un paciente que no elimina medicamentos es un paciente que se está intoxicando y eso obviamente es muy peligroso. Entonces los fármacos tienen que ser eliminados. Sí, creo que hasta ahí estamos bien. Los fármacos tienen que ser eliminados. Pero hay un problema y les cuento. ¿Cuáles son los órganos que por excelencia, que por excelencia se encargan de eliminar cosas? Por ejemplo, no pensemos en fármacos, pensemos en desechos. Imagínense, ¿cuáles son los órganos que se encargan de eliminar desechos? Como por ejemplo mi ácido úrico, mi creatinina, ¿no? ¿Qué órganos se encargan de eliminar, de eliminar desechos? Desechos. Bueno, los órganos que se encargan de eliminar desechos son los riñones, ¿cierto? Los riñones, los riñones. Ahora, el problema acá es el siguiente. El problema es que los fármacos, ¿qué creen que sean, doctores? ¿Son moléculas simples o son moléculas complejas? Recuerden que los fármacos han sido elaborados por la gran industria farmacéutica. Entonces, si son moléculas elaboradas por la gran industria farmacéutica, o sea, que tiene excipientes, conservantes, aglutinantes y un montón de agregados para que el fármaco funcione bien, ¿son moléculas complejas o son moléculas simples? Son moléculas complejas. Nuestros pobres riñones van a decir, Dios mío, ¿qué hago, no? ¿Qué hacemos con el fármaco? El fármaco no se va a poder eliminar. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Entonces, doctores, a lo que yo voy es que los medicamentos que son tan complejos no van a poder ser eliminados tan fácilmente por los riñones. El riñón tendría que gastar demasiada energía para eliminarlos. Entonces el riñón se ve en un problema. Afortunadamente nosotros tenemos un hígado que va a ayudar mucho a ese proceso. ¿Qué es lo que va a hacer el hígado? El hígado le dice al riñón, ¿sabes qué, riñón? Vamos a hacer algo. Estos fármacos que son muy complejos, yo los voy a transformar, los voy a biotransformar, los voy a metabolizar y los voy a convertir en moléculas más sencillitas para que tú los puedas eliminar. ¿Se entiende? Entonces, es así como antes de que el medicamento se elimine por el riñón, primero pasa por el hígado y el hígado lo va a metabolizar, lo va a biotransformar. Esos son sinónimos, ¿ya? Metabolismo o biotransformación son términos que me dicen lo mismo. El hígado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transformar el fármaco, que es algo tan complejo, en moléculas chiquititas, chiquititas, llamadas metabolitos, para que después el riñón con toda facilidad los pueda excretar o eliminar. Y así es como se eliminan los fármacos. ¿Se entiende, doctores? ¿Sí? Entonces, doctores, acabamos de aprender la vida, pasión y muerte del ibuprofeno, ¿no? Cómo entró, cómo vivió y cómo se eliminó. Y eso pasa con todos los medicamentos, ¿cierto?
Los medicamentos ingresan a nuestro cuerpo, hacen sus efectos y luego tienen que ser eliminados. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, pregunta. ¿Qué paciente tiene mayor riesgo, según esto que les he explicado, según esto que les he explicado, qué paciente tiene mayor riesgo de intoxicarse con fármacos? O sea, de acumular fármacos y no eliminarlos correctamente. ¿Pacientes con qué enfermedad? ¿Pacientes con qué enfermedad podrían eh, tener problemas y de repente intoxicarse o tener mayor riesgo de intoxicarse con medicamentos? Claro, ¿no? Pacientes con enfermedad hepática o pacientes con enfermedad renal, obviamente, ¿no? Si el paciente está enfermo del hígado, su hígado no lo va a poder metabolizar al fármaco y el riñón difícilmente lo va a eliminar. O si el paciente tiene problemas renales, enfermedad renal crónica, no va a tener la capacidad de eliminar correctamente los medicamentos. Y para esos pacientes yo no puedo darle la dosis normal. No sé si me dejo entender. Yo a un paciente que está sano del hígado, que está sano del riñón, yo le puedo dar una dosis normal de un medicamento, ¿cierto? Pero esa dosis que es normal para un paciente sano puede convertirse en una dosis tóxica para un paciente que tiene enfermedad renal o hepática. Por eso en estos pacientes, pacientes con enfermedad renal, con enfermedad hepática, se hace el famoso ajuste de dosis, ¿no? Se ajusta, se disminuye un poco la dosis para que no le haga daño al paciente y para que ese medicamento por lo menos se elimine de una manera progresiva, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es bastante importante de tener en cuenta, ¿sí? ¿Se entendió, doctores? ¿Cuáles son entonces los procesos farmacocinéticos? ¿Cuáles son los procesos farmacocinéticos? La absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación, ¿no? Esos cuatro procesos, que son los que he marcado de rojo, son los procesos farmacocinéticos, ¿no? Son los procesos que permiten que el medicamento se absorba, o sea, llegue a la sangre, que se distribuya, o sea, que vaya al sitio de acción, y luego el metabolismo y la eliminación para que el medicamento desaparezca del paciente y así no genere toxicidad. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, acá hay una pregunta, la doctora Catherine me dice, doctor, el tiempo de acción de un fármaco es lo que se da tiempo de la absorción y distribución. No, 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 no. A ver, el tiempo que demora el medicamento en absorberse y distribuirse es el tiempo para que el medicamento comience a funcionar. Comience, o sea, el inicio de acción. Más lo que la doctora me pregunta es el tiempo de acción, o sea, cuánto tiempo dura el efecto del fármaco. No, no, no. Eso depende de un parámetro que se llama tiempo de vida media. ¿Se entiende? O sea, el tiempo que demora el fármaco en absorberse y distribuirse es el tiempo para que el medicamento comience a funcionar. O sea, para que se vea sus primeros efectos, o sea, el inicio de acción. Más lo que me dice la doctora Catherine, el tiempo de acción, eso depende del tiempo de vida media del medicamento. Cada medicamento tiene un tiempo de vida media. Por ejemplo, ¿será lo mismo el tiempo de vida media de la amoxicilina con la citromicina? No, pues el tiempo de vida media de la amoxicilina es más corto, por eso se da cada 8 o cada 6 horas. En cambio, ¿cada cuántas horas se da la citromicina? La citromicina se da una vez al día, o sea, tiene un tiempo de vida media más largo, ¿no? ¿Será lo mismo el tiempo de vida media del ibuprofeno con el etoricoxib, por ejemplo? El ibuprofeno normalmente se da cada 8 o cada 6. Tiene un tiempo de vida más corto, ¿se entiende? En cambio, el etoricoxib tiene un tiempo de vida más prolongado, por eso se da de 120 cada 24 horas, ¿no? No, no sé si me dejo entender. Esto que yo les he dicho de 45 a 60 minutos es el tiempo para que el medicamento comience a funcionar, o sea, para que inicie su efecto. Más el tiempo de acción, que es lo que me están preguntando, eso depende de otros parámetros, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Listo, muy bien. Ahora hablemos de cada uno de los procesos. ¿Les parece? Vamos a hablar detalladamente de los cuatro procesos farmacocinéticos para poder entenderlo mejor. Y el primer proceso que vamos a hablar es la absorción, ¿cierto? La absorción. Ahora, cuando nosotros hablamos de absorción, a ver, me está haciendo una pregunta, voy a responderla antes de continuar, ¿ya? El doctor Máximo me dice, doctor, ¿qué parámetros se debe manejar para disminuir la dosis en pacientes con enfermedad renal? Bueno, ahí primero, doctor Máximo, tenemos que ver qué tan grave es la enfermedad. O sea, no es tan simple. Por ejemplo, si un paciente tiene problema hepático, tengo que hacer un examen de transaminasas, o conocido también como perfil hepático, para ver qué tan grave está. Porque si la enfermedad está en un estadio leve, todavía se puede mantener la dosis normal. Pero si la enfermedad ya está en un estadio moderado o severo, lo que se hace es bajar la dosis. Y por lo general se baja a la mitad.
Por ejemplo, si tú das 500 miligramos, se me ocurre a mí, de metronidazol, que es un antibiótico que se usa mucho en odontología en los últimos 10 años, ahora le vas a bajar a 250 miligramos, ¿no? Ahora, si el paciente tiene enfermedad renal, otro es el parámetro que se evalúa. El parámetro es depuración de creatinina, ¿no? La depuración de creatinina normal es de 90 a 120 mililitros por minuto. Eso es lo normal de depuración de creatinina. Entonces, si el paciente tiene menos de 90, ya empieza o empezamos a decir que el paciente ya está teniendo problemas renales. Y lo mismo, ¿no? Si ya el problema renal es leve, se puede conservar la dosis, pero si es moderado o severo, ahí tendríamos que, más que bajar la dosis, ampliar los intervalos. Por ejemplo, si tú dabas de amoxicilina 500 cada 8, ahora puedes dar 500 cada 12. O sea, cuando es enfermedad renal, normalmente los intervalos se alargan. Ya no se da cada 8, sino cada 12, pero se mantiene la dosis. Y cuando es problema hepático, ahí sí se baja la dosis, más los intervalos se mantienen, ¿no? ¿Sí? Esos serían los parámetros, doctor Máximo. ¿Sí? Pero es bastante complejo, ¿no? Porque nos tenemos que ayudar, obviamente, a los exámenes de laboratorio, ¿no? No es solamente dar por dar, ¿no? Ahí necesitamos pedir análisis de laboratorio, ¿no? Si no, no podemos hacer nada, ¿no? ¿Sí? Muy bien. A ver, ahora sí, hablemos de los parámetros farmacocinéticos. A ver, hablemos de la absorción primero. La absorción. ¿Se acuerdan, doctores, qué era la absorción? ¿Se acuerdan qué era la absorción? Era el paso o la transferencia del fármaco desde el lugar donde yo lo inyecté o donde yo lo administré, ¿hacia dónde? Hacia la sangre. ¿Cierto o no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de absorción, hablamos del primer proceso, ¿se acuerdan? El primer proceso farmacocinético, que es cuando el fármaco llega a la sangre, siempre llega a la sangre. Ahora, de repente el sitio de administración cambia. Por ejemplo, si estamos hablando de vía oral, ¿cómo sería la absorción? ¿De dónde a dónde? Si es de vía oral. ¿De dónde a dónde? ¿De la boca a la sangre? No, no. Cuando es vía oral, ¿cuál es el lugar de absorción? Del duodeno a la sangre, ¿cierto? Cuando es vía oral. Pero cuando es vía sublingual, ¿cómo es la absorción? Es del piso de boca a dónde? A la sangre, ¿cierto? Cuando es vía intramuscular, del músculo a la sangre, ¿cierto? Cuando es vía subcutánea, cuando es vía subcutánea, sería del tejido celular subcutáneo, o sea, de la grasa, ¿a dónde? A la sangre. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no, doctores? Por eso, como un concepto general, decimos que la absorción es el paso del medicamento desde su sitio de administración, o sea, desde donde tú lo colocaste, ¿hacia dónde? Hacia la sangre, ¿cierto? Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿la absorción es algo fijo de cada medicamento? ¿Es algo fijo de cada medicamento o puede cambiar la absorción? Por ejemplo, el diclofenaco. El diclofenaco siempre se va a absorber en un 80%. O sea, de todo lo que tú consumes, el 80% va a la sangre. ¿Eso es algo fijo? ¿Es algo fijo? ¿O puede cambiar? ¿O podría cambiar? ¿Qué opinan? A ver, les doy un ejemplo, ¿ya? ¿Será lo mismo la absorción del diclofenaco oral que el diclofenaco intramuscular? Es el diclofenaco, es el mismo diclofenaco. Por eso les digo, ¿el diclofenaco tiene una absorción fija o puede cambiar? Puede cambiar, ¿no? Claro. ¿Y de qué depende para que cambie la absorción de un fármaco? Depende de la vía de administración, ¿sí? La absorción es un parámetro que puede cambiar si es que yo cambio la vía de administración. Si yo cambio la vía de administración, el medicamento puede absorberse más rápido o inclusive en mayor cantidad. Por ejemplo, será lo mismo, y vuelvo a hacer la pregunta, la absorción del diclofenaco oral al diclofenaco intramuscular, obviamente no, ¿no? El diclofenaco oral se va a absorber de manera más lenta, el diclofenaco oral se va a absorber en una cantidad menor. En cambio, el diclofenaco intramuscular se va a absorber más rápido, porque lo estoy inyectando en el músculo, que está muy irrigado, y también el diclofenaco intramuscular se va a absorber en una mayor cantidad, por eso vemos más efecto, ¿no? Cuando yo doy diclofenaco por vía oral y doy diclofenaco por vía intramuscular, obviamente yo veo que el intramuscular tiene un efecto más potente y eso es porque se está absorbiendo mayor cantidad de medicamento, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y tenemos nosotros que recordarlo, ¿sí? Muy bien. A ver, ahora hagamos un pequeño repaso de las principales vías de administración que nosotros conocemos, ¿sí? La primera vía de administración es la vía oral, ¿sí? La vía oral. La vía oral es una vía muy utilizada en odontología, como ya les estaba comentando,
A pesar que es una de las vías más lentas, porque realmente la vía oral es una de las vías más lentas, a pesar de ser una vía muy lenta, eh, la vía oral se utiliza mucho en odontología. ¿Y por qué se utiliza mucho en odontología la vía oral? ¿Por qué se utiliza mucho en odontología? ¿Por qué creen? A ver, denme razones por las cuales la vía oral se utiliza mucho en odontología. A ver, quiero. Ya, muy bien, es más accesible para el paciente. Es más práctico, claro. Por ejemplo, el paciente no necesita un tutorial de YouTube para poder tomar una tableta, una cápsula, ¿no? No se necesita de personal especializado, ¿no? Eso sería la, el argumento, ¿no? No se necesita personal especializado. Eh, ¿Qué más? A ver, yo les doy más razones, ya les doy más razones. Creo que no lo han escrito, pero también el costo es más accesible, ¿no? Por ejemplo, los preparados orales, a comparación con los inyectables, por ejemplo, son más baratos. Aparte de eso, también la vía oral es una vía en la cual hay una mayor cantidad de preparados farmacéuticos. Por ejemplo, ¿qué tenemos para la vía oral? Tenemos cápsulas, tabletas, comprimidos, gotas orales, elixires, grajeas, o sea, hay muchas presentaciones, ¿sí? Muchas, muchas. Por eso la vía oral es una vía bastante utilizada, ¿cierto? Y sobre todo más en ciertas poblaciones, como por ejemplo la población pediátrica, ¿sí? Pero por otro lado tenemos también la vía sublingual, que la vía sublingual es buenísima, tiene una muy buena potencia y una muy buena velocidad. ¿En cuánto tiempo el medicamento por vía sublingual funciona, por ejemplo? En los primeros 10 a 15 minutos. Entonces, la gran pregunta sería, doctor, si la vía sublingual es tan rápida, es tan potente, funciona muy rápido y tiene un efecto muy grande, ¿por qué mejor no empezamos a dar vía sublingual en odontología y ya no usamos vía oral? Porque la vía sublingual también es fácil, ¿no? Le digo al paciente, colócate el medicamento debajo de la lengua y listo. ¿Por qué? Porque la vía sublingual, les voy explicando, no se puede usar como tratamiento. ¿A qué me refiero como tratamiento? Que no lo puedes utilizar cada 8 horas, cada 6 horas, ¿no? Como sí puedes usarlo la vía oral. ¿Y por qué no se puede usar como tratamiento? Porque el piso de boca, si ustedes recuerdan, doctores, es un epitelio ¿de qué tipo? Queratinizado, ortoqueratinizado, paraqueratinizado, no queratinizado. ¿Qué tipo de epitelio es el del piso de boca? ¿Qué tipo de epitelio es? Es no queratinizado y como no tiene la queratina, es más susceptible, como muy bien por ahí dijeron, de que se genere lesiones, ulceraciones con el uso continuo. Por eso la vía sublingual, si es que lo usamos, se usa una vez y después pasar a la vía oral. Ahora hay otro problema que tenemos en odontología, que no hay muchos preparados para vía sublingual. Quiero por favor que entiendan esto. La solución no es agarrar algo oral, por ejemplo una tableta oral, triturarlo y colocarlo debajo de la lengua. ¿Funciona? Bueno, sí funciona, pero no va a funcionar tan bien como una tableta o un comprimido fabricado para la vía sublingual. Hay tabletas y hay comprimidos que son fabricados específicamente para la vía sublingual y ellos van a tener la mejor absorción por esta vía. Entonces, el problema en odontología, que no lo tienen, por ejemplo, los cardiólogos tienen un montón de medicamentos que se pueden colocar por vía sublingual. El problema en nosotros es que nosotros, para los medicamentos que usamos en odonto, no hay muchos preparados para esta vía, ¿no? Por ejemplo, el ketorolaco es uno de ellos, y eso, es uno de los pocos, por no decir el único, ¿no? Entonces, ketorolaco es un medicamento que sí viene para vía sublingual, pero después otro ya no hay, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de la vía sublingual en nuestra carrera, que nosotros no tenemos o no contamos con muchos medicamentos que vengan por esta vía. Por eso no se utiliza mucho en odontología, si se han dado cuenta, ¿no? Nosotros usamos más vía oral y si no usamos vía oral y queremos algo más potente, ya directamente vía intramuscular, ¿no? Pero no usamos vía sublingual, porque no hay mucha disposición de medicamentos para esta vía en nuestra carrera, ¿sí?
Muy bien, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? En cardiología ahí sí hay antihipertensivos, antianginosos, hay un montón de fármacos que se pueden usar para esta vía. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, acá me están preguntando, ¿la vía sublingual conecta más rápido con el sistema circulatorio y puede ser contraindicado en pacientes cardiópatas? No, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Si no, imagínense, ¿no? A un paciente con hemofilia, que el paciente tiene enfermedad de la sangre, hemofilia, o un paciente con enfermedad de von Willebrand no se le puede administrar ningún medicamento, porque todos al final terminan en la sangre. Todos, absolutamente todos terminan en la sangre. Acuérdense, todos los medicamentos se absorben, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Que un medicamento llegue a la sangre no quiere decir que va a dañar el sistema cardiovascular, ¿no? En todo caso, cualquier medicamento que entra por la boca dañaría el sistema digestivo. Y eso obviamente no es, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver eso. Es más, hay medicamentos sublinguales para patologías cardiovasculares, ¿no? Como ya les estaba comentando, por ejemplo, tenemos nifedipino sublingual para hipertensión. Tenemos dinitrato isosorbide para problemas anginosos, ¿no? Para preinfartos, por ejemplo, ¿no? Así que eso no tiene nada que ver. A ver, cambiamos a la siguiente vía. A ver, ¿qué vía será esta? ¿Qué vía será esta? ¿Qué vía será esta? Esta es la vía, a ver, fíjense, estamos haciendo un pliegue, estamos haciendo un pliegue, la aguja entra en 45 grados, no se nota mucho, pero es 45 grados, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y por qué hacemos el pliegue? ¿Por qué hacemos el pliegue? Hacemos el pliegue, ¿cierto? Hacemos el pliegue para separar el músculo de la grasa, ¿cierto? O sea, estamos colocando el fármaco en la grasa, o sea, en el tejido celular subcutáneo, o sea, esta es la vía subcutánea. Esta es la vía subcutánea, es una vía muy importante, es una vía muy importante, en la cual nosotros estamos depositando el medicamento en el tejido subcutáneo. Y ahora respóndanme, ¿esta vía subcutánea será rápida o será lenta? ¿Será rápida o será lenta? Acá la pregunta sería, ¿no? El medicamento por vía, o mejor dicho, el tejido subcutáneo, o sea, la grasa, ¿está bien irrigada o poco irrigada? ¿Estará bien irrigada o poco irrigada? Está poco irrigada, ¿no es cierto? Está poco irrigada. Y como está poco irrigada, el medicamento se absorbe de manera lenta, ¿no? Sí, se absorbe de manera lenta. Entonces, ese es un problema, es un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque en odontología esta vía no podría usarse, ¿no? ¿Por qué no podría usarse? Porque el medicamento, al colocarlo en el tejido subcutáneo, demoraría mucho tiempo en irse a la sangre, ¿no? Entonces, nosotros en odonto, más que vías lentas, tratamos de usar las vías más rápidas que hay, porque los problemas que nosotros tratamos son problemas agudos. Entonces la vía subcutánea no la usamos mucho en odonto, ¿no? Por ejemplo, esta vía la utilizan los diabéticos para inyectarse su insulina o para inyectar vacunas, como están diciendo ahí en el chat, o para inyectarse anticoagulantes, ¿no? Hay un anticoagulante que se llama enoxaparina, por ejemplo, que se administra por vía subcutánea en pacientes con trombosis. Entonces, digamos que en odonto no se usa mucho. Solamente hay una aplicación de la vía subcutánea en odontología, una nada más. Y eso, que no es para una patología oral, sino es para una emergencia. Imagínense que tú estás con tu paciente y el paciente desarrolla un cuadro de shock anafiláctico, ¿no? Imagínense, shock anafiláctico. ¿Qué es el shock anafiláctico? El shock anafiláctico es una emergencia en la cual nosotros, este, el paciente hace una crisis alérgica, ¿sí? Es una crisis alérgica y producto de esa crisis alérgica el paciente se le va a bajar la presión, no va a poder respirar, ¿no? Porque los bronquios se van a constreñir, aparte del rash, del prurito, ¿no? Que va a tener el paciente, pérdida de la conciencia, a veces acompaña de vómitos, o sea, es todo un problema, ¿no? Y el primer medicamento que se coloca para un shock anafiláctico es la adrenalina. Y la adrenalina se puede colocar por dos vías, o por vía intramuscular o por vía subcutánea, ¿no? Porque la adrenalina es el único medicamento, gracias a que es muy lipofílica, el único medicamento que se absorbe muy rápido por vía subcutánea. Es el único, ¿no? Entonces se podría colocar también por vía subcutánea, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos esa aplicación de la vía subcutánea, pero no es, digamos, una de las vías más importantes en nuestra carrera, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos otra más, ahora vamos a ver. Acá tenemos la vía, a ver, ¿qué vía es esta? La aguja no se hace ningún pliegue, la aguja entra de manera perpendicular, 90 grados, ¿cierto? Esta es la vía
intramuscular, ¿no? La vía intramuscular. La vía intramuscular en un paciente adulto puede ser colocada en el deltoides, como estamos viendo ahí en la foto, en el deltoides, o puede ser colocada en el glúteo mayor, en cualquiera de esos dos músculos, ¿no? Obviamente depende mucho de qué cantidad vas a inyectar para yo escoger el músculo. Por ejemplo, el deltoides a lo mucho te tolera una cantidad de 2 mililitros. O sea, por el deltoides a lo mucho puedes administrar hasta 2 mililitros de volumen, a lo mucho. ¿Sí? Si tú colocas más, podrías generar, aparte de dolor, mayor riesgo de necrosis del músculo. ¿Sí? Y en el glúteo mayor se pueden colocar cantidades un poco más altas, ¿no? Cantidades hasta 5 mililitros, ¿sí? Igual, no pasarme de esos 5 mililitros porque podría generar dolor, podría generar también riesgo de necrosis del músculo, ¿cierto? La vía intramuscular, digamos que también se usa mucho en odonto, ¿no? Por ahí inyectamos analgésicos, inyectamos antiinflamatorios, inyectamos antibióticos. Se puede también administrar por esa vía, ¿sí? Muy bien, acá sí necesitamos tener un entrenamiento. Lamentablemente en muchas facultades de odontología no hay un curso de inyectables, por lo menos que yo conozca, pero saliendo de las facultades, ¿cierto? Tenemos que llevar un curso de inyectables. Hay dos cursos que tenemos que llevar sí o sí, como una cuestión de amor propio, ¿no? Uno es de inyectables y el otro es de primeros auxilios, ¿no? Eso sí o sí tenemos que estar en un curso de ellos, ¿no? Es muy importante ambos, ¿sí? Muy bien, entonces ya saben, ¿no? La vía intramuscular demora un tiempo entre 20 a 30 minutos. En el deltoide se coloca una cantidad máxima de 2 ml y en el glúteo mayor una cantidad máxima de 5 ml. ¿Sí? Y por último, que fue una pregunta que me hicieron pero no la respondí, recién la voy a responder ahorita, la vía intravenosa. A ver, doctores, ¿la vía intravenosa será una vía rápida, lenta? ¿Qué será? La vía intravenosa. Será una vía rapidísima, ¿no? Es la más rápida. Es más, yo inyecto medicamentos por vía intravenosa y el efecto lo voy a ver en los primeros 3 a 5 minutos. En los primeros 3 a 5 minutos, yo voy a ver ya efectos con la vía intravenosa. ¿Y cuál creen que sea la razón? ¿Cuál creen que sea la razón? Claro, porque la vía intravenosa no pasa por la absorción. O sea, la vía intravenosa no hace absorción, porque lo estamos colocando directamente en la sangre. O sea, la vía intravenosa, ¿con qué proceso farmacocinético comienza? No comienza con absorción, comienza con distribución, ¿cierto? Distribución. Entonces, la vía intravenosa es una vía por la cual el medicamento burla la absorción, ya no pierde el tiempo, entre comillas, absorbiéndose, sino directamente el medicamento comienza a distribuirse, ¿sí? Por eso es una vía muy potente. En los primeros 3 a 5 minutos ya podemos tener un efecto con la vía intravenosa, ¿sí? Pero definitivamente la vía de administración que más usamos nosotros en odontología, ¿cuál es? Definitivamente la vía de administración que nosotros más usamos en odontología, ¿cuál es? Es la vía oral, ¿cierto? La vía oral. La vía oral. Entonces, la vía oral, digamos, es una vía por la cual nosotros vamos a administrar la gran mayoría de los fármacos, ¿no? La gran mayoría de los fármacos. Y algo que es muy importante, que por ahí fue pregunta que me hicieron, pero ahora sí la contesto mejor, es que los alimentos podrían o no afectar la absorción. Entonces, hemos dividido los fármacos principalmente en tres grupos, ¿sí? Ahorita les voy a explicar en qué consiste cada grupo. El primer grupo de medicamentos, el primer grupo, son los fármacos que disminuyen su absorción con alimentos. Disminuyen su absorción con alimentos, ¿sí? Entonces, los fármacos que pertenecen a este grupo de acá, los fármacos que pertenecen a este grupo de acá, yo los tendría que dar sin alimentos. Porque, ¿qué pasa si los doy con alimentos? ¿Qué va a pasar con la absorción? Va a disminuir y eso no me conviene. O sea, a mí no me conviene que la absorción disminuya. ¿Sí? No me conviene. Entonces, este grupito de acá, de medicamentos, este grupito lo que va a hacer
es, o lo que yo voy a hacer es darlos sin alimentos para que la absorción no disminuya. ¿Se entiende? Con respecto al segundo grupo, con respecto al segundo grupo que dice medicamentos, un ratito por favor, doctores, un momentito. Ya. El segundo grupo de medicamentos, como estábamos viendo, son medicamentos que no modifican su absorción con alimentos. ¿Qué significa el término no modifica? Que lo puedes dar con comidas o sin comidas y al final da igual, se absorbe igual. ¿Se entiende? O sea, este segundo grupo, que en breve les vamos a decir quiénes son, quiénes pertenecen, este segundo grupo es un grupo al cual tú lo puedes dar con comidas, sin comidas, y no interesa, porque se absorbe igual, no se modifica la absorción. ¿Se entiende, no? Entonces yo quiero preguntarles a ustedes algo. Si ustedes saben que este segundo grupo no va a modificar su absorción con alimentos, o sea, no va a modificar su absorción con alimentos, no modifica, lo puedes dar con comidas o sin comidas y da lo mismo, ¿cómo lo vas a dar? ¿Cómo lo darían ustedes? Si ustedes saben que no interesa si lo des con comidas o sin comidas, da igual, ¿cómo lo vas a dar? Ya, acá me están diciendo después de las comidas. Después de las comidas. Claro, después de las comidas, ¿no? Pero ¿por qué, doctor? Claro, pues es lógico, ¿no? Si da lo mismo, darlo con alimentos o sin alimentos, mejor lo doy con comidas, pues, porque el alimento de alguna manera va a proteger un poquito el tracto digestivo, ¿no? Mejor lo damos con comidas, ¿no? Si yo sé que es lo mismo, que da lo mismo darlo con o sin comidas, mejor lo doy con comidas. En cambio, el de abajo no. El de abajo yo sé que si lo doy con alimentos, ¿qué pasa con el medicamento? No se absorbe, por eso el de abajo sí se tiene que dar sin alimentos. Y por último, estos medicamentos fueron descubiertos relativamente al final, que son fármacos que aumentan su absorción con alimentos. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Que cuando tú los das con comidas, la absorción mejora. O sea, mejora. Sería lo contrario al primer grupo, ¿cierto? Acá, en el último, en el que está en la parte más superior de la pirámide, estos medicamentos de acá, si tú los das con alimentos, la absorción mejora. Entonces, ¿cómo vamos a dar estos fármacos? Sí o sí, con alimentos. Sí, sí o sí, con comidas. A ver, entonces vamos a ver algunos agentes para que ustedes lo tengan un poco más claro. Por ejemplo, estos cuatro antibióticos que ven acá, penicilina B, eritromicina, acitromicina, cefalexina, principalmente se han dado cuenta, son antibióticos. Estos de acá, si tú los quieres administrar, los tienes que administrar sin comidas. ¿A qué se refiere sin comidas? Por lo menos darlos una hora antes de los alimentos, ¿sí? Una hora antes. Cuando tú das los fármacos una hora antes de los alimentos, lo estás alejando de las comidas y así el alimento ya no va a influir en su absorción. El fármaco se va a absorber de manera correcta, ¿sí? Entonces ya saben, por ejemplo, los dos primeros que están acá ya no se deberían usar en odonto, ¿no? Se siguen usando, pero ya no deberían. Penicilina B, eritromicina, acá en Perú, por ejemplo, no debería usarse, ¿no? La tasa de resistencia es muy alta. En cambio, los dos últimos que están acá, por ejemplo, acitromicina, cefalexina, todavía son antibióticos que sí se usan en odontología. La citromicina en alérgicos a penicilinas y la cefalexina en resistencia a penicilinas. Una cosa es alergia, otra cosa es resistencia, como vamos a hablar más adelante, ¿sí? Muy bien, entonces estos cuatro medicamentos, si es que tú quieres darlos a un paciente, es mejor administrarlos sin alimentos, o sea, una hora antes de las comidas. Por otro lado, tenemos los que no modifican, ¿se acuerdan? Los que no modifican. Por ejemplo, ahí tenemos a la amoxicilina, tenemos a la
clindamicina y tenemos a los AINES, ¿cierto? A los AINES. Entonces, estos medicamentos que ustedes ven acá son fármacos que tú los puedes dar con comidas, sin comidas, da igual. Pero como da igual, mejor lo damos con alimentos, ¿no? Porque si tú das amoxiclinda con alimentos, digamos que el riesgo de diarrea baja un poquito, ¿cierto? Si tú das AINES con alimentos, el riesgo de gastritis también baja, ¿no? Entonces, es conveniente darlos con alimentos. Y el último grupo, que son menos, son pocos antibióticos o pocos medicamentos. Tenemos, por ejemplo, el cefaclor, tenemos la cefuroxima, son dos cefalosporinas de segunda generación, cefalosporinas, grupo de antibióticos que tenemos que aprender a usar, ¿cierto? Estos antibióticos de acá, estas cefalosporinas, cuando yo los doy con alimentos, mejoran su absorción. Su absorción va a ser mejor, ¿sí? Entonces, obviamente en esta diapositiva, doctores, no me van a alcanzar todos los fármacos que existen, ¿no? Acá solamente he colocado algunos ejemplos. Algunos, pero por ejemplo, ustedes ahorita me preguntan, doctor, ¿qué pasa con la dexametasona, ¿no? ¿En qué grupo está? Ah, yo les digo, ah, ya, la dexametasona está acá, en el centro, ¿no? Doctor, el midazolam que usan, por ejemplo, los odontopediatras. Ah, midazolam está acá abajo. Disminuye con alimentos. ¿Se entiende? O sea, acá, por ejemplo, en esta diapo, obviamente no me va a alcanzar, no me va a alcanzar todos los medicamentos que existen. Así que solamente he colocado algunos ejemplos representativos para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero en realidad hay muchísimos más fármacos, obviamente, que se pueden clasificar en estos tres grupos, ¿sí? Disculpen, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Se está entendiendo la clase? ¿Estoy hablando muy rápido o estamos bien? ¿Sí? Ya, chévere. Muy bien. Muy bien, doctores. Ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar de la distribución, ¿cierto? De la distribución. Si ustedes recuerdan qué era la distribución era un proceso por el cual el fármaco viajaba por la sangre, viajaba, ¿cierto? Y se dirigía hacia los tejidos donde se encontraban los receptores. ¿Se acuerdan, no? Ese era básicamente el concepto de distribución. Es un proceso por el cual el fármaco lo que va a hacer es pasar del torrente sanguíneo hacia los tejidos, ¿no? Los tejidos, ahí nosotros encontramos los receptores, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Para que el medicamento se una al receptor y finalmente pueda hacer su efecto, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Ahora, los fármacos, doctores, pueden viajar de dos maneras en la sangre, ¿sí? Los fármacos pueden viajar de dos maneras en la sangre. Pueden viajar solos, ¿cierto? Pueden viajar solos, ¿sí? Pueden viajar solos o pueden viajar unidos ¿a qué? Unidos a las famosas proteínas plasmáticas, ¿sí? Entonces los fármacos pueden viajar solos por la sangre, solos, absolutamente solos, o los fármacos pueden viajar unidos a las proteínas plasmáticas. ¿Cuál es la proteína plasmática, doctores, más, digamos, importante en la sangre? ¿Cuál es la proteína plasmática más importante en la sangre? ¿Cuál es? ¿Cuál es la proteína plasmática más importante en la sangre? Es la albúmina, ¿sí? La albúmina. Para transportar medicamentos es la albúmina. Para transportar oxígeno, ahí sí sería la hemoglobina, ¿no? Pero principalmente la proteína plasmática más importante para transportar medicamentos es la albúmina, ¿sí? La albúmina, ¿sí? Muy bien. Perfecto, muy bien. A ver, acá tenemos un esquema de todos los procesos farmacocinéticos, ¿sí? Un esquema de todos los procesos farmacocinéticos. Acá, por ejemplo, estamos administrando una dosis de medicamento, el medicamento va a absorberse y cuando se absorbe se va a la sangre. Imagínense que este cuadrado grande es toda la sangre de nuestro cuerpo.
Como yo les enseñé, primero dígame, ¿se está viendo el puntero, o sea, esta flechita que estoy moviendo, o solamente lo veo yo? A ver, dígame por favor, esta flechita que estoy moviendo. ¿Sí se ve? Ya, genial. Miren, cuando el medicamento llega a la sangre, o sea, cuando el medicamento llega a todo el componente sanguíneo, como ustedes ven acá, ¿cierto? El medicamento, ¿dónde se va? ¿Se acuerdan que les había dicho? ¿Dónde se va? Se va al sitio de acción. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando colocamos el ejemplo del ibuprofeno, ¿cuál era el sitio de acción? El sitio de acción era la pulpa dental. ¿Se acuerdan o no? Entonces, el medicamento de la sangre se va a ir al sitio de acción. ¿Cuál es el sitio de acción? Puede ser el tejido donde yo quiero que el fármaco haga el efecto, ¿cierto? Y en el sitio de acción, ¿qué es lo que va a hacer el fármaco? En el sitio de acción, doctores, en el sitio de acción, el fármaco va a ser el efecto terapéutico, o sea, el efecto que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, díganme ejemplos de efectos terapéuticos. O sea, cuando el fármaco se va al sitio que yo quiero, al sitio de acción, ¿qué efectos va a hacer? Los efectos terapéuticos, los efectos que yo quiero. Por ejemplo, díganme efectos terapéuticos. A ver, yo les digo uno, efecto antibiótico. A ver, otro efecto terapéutico. Otro efecto terapéutico, ¿cuál puede ser? Otro efecto terapéutico, ¿cuál puede ser? Anestésico, antimicótico. Muy bien, muy bien, muy bien. Uy, ¿qué pasó? Se dejó de proyectar, creo, ¿no? A ver ahí, me confirman, por favor. ¿Ya se ve? Ya, genial. Entonces, como le estaba contando, cuando el medicamento va al sitio de acción, al sitio que yo quiero, el medicamento va a ser el efecto terapéutico, ¿sí? Va a ser el efecto terapéutico, ¿sí? El efecto terapéutico. Por ejemplo, el efecto, como muy bien ustedes dicen, antimicótico, antibiótico, anestésico, qué sé yo, ¿sí? Pero cuando el medicamento va, por ejemplo, a un sitio que yo no quiero, o sea, el famoso sitio no deseado, el famoso sitio no deseado, ahí vamos a tener los efectos no deseados. ¿Cuáles son los efectos no deseados, doctores? ¿Cuáles son los efectos no deseados? Son, por ejemplo, los efectos adversos. ¿Se dan cuenta, no? Porque hay que tener en cuenta algo. ¿Tú crees que la sangre solamente lleva el medicamento al sitio donde yo quiero? ¿Ustedes creen que la sangre solamente lleva el medicamento a los sitios donde yo quiero que llegue? No, lo lleva por todo el cuerpo. Al sitio que quiero, que es el sitio terapéutico, y el sitio que no quiero, que es el sitio no deseado. ¿Se entiende, no? Entonces, en el sitio no deseado, ¿cuál va a ser el efecto que logra el fármaco? Va a ser el efecto adverso. ¿Se entiende, no, doctores? Entonces, yo les hago una pregunta que una vez me hicieron y ustedes ya están en la capacidad de poder responderlo. ¿Existirá algún fármaco que no tenga efecto adverso? ¿Qué opinan? ¿Existirá algún fármaco que no tenga efecto adverso? No, pues, no. ¿Por qué? Porque si la sangre solamente llevara el fármaco al sitio que yo quiero, o sea, solamente lo llevara a la pulpa, por ejemplo, solo lo llevara al sitio afectado o dañado, no existirían efectos adversos, pero la sangre lo lleva a todo el cuerpo. Y a los sitios donde yo no quería que llegue el fármaco, pero lamentablemente llega, empiezan a hacer efectos que yo no esperaba, ¿no? Ahí vienen los efectos adversos o los famosos efectos adversos, ¿sí? Muy bien, perfecto. Ahora acá me están preguntando algo. ¿Y cómo sería la farmacocinética de la moxicilina benzatínica o los llamados de depósito? Similar, solamente que ¿qué pasa con los medicamentos de depósito? En los medicamentos de depósito el proceso de absorción es más lento. El medicamento se va absorbiendo lentamente. Como se absorbe lentamente, se va distribuyendo lentamente y el efecto en realidad es un poco más pausado. No es tan intenso, pero es más duradero, ¿se entiende, no? Eso es de los famosos medicamentos de depósitos. Y no, no es el único medicamento de depósito, la moxicilina, y no es amoxicilina benzatínica, es penicilina benzatínica, ¿no? Penicilina benzatínica. No es el único medicamento de acción o de depósito, ¿no? Hay antiinflamatorios también que son de liberación sostenida, ¿no? Por ejemplo, hay diclofenaco de liberación sostenida.
Hay ketoprofeno de liberación sostenida, que son medicamentos que están fabricados para que su proceso de absorción sea lento, 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 y así el medicamento lo dé en tiempos más largos, ¿no? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el ketoprofeno normal, el ketoprofeno normal se da cada 8 horas, 100 miligramos. El ketoprofeno de liberación sostenida se da de 150 cada 12. ¿Y por qué ahora sí se puede dar cada 12? Porque es de liberación sostenida, o sea, poco a poco empieza a absorberse, ¿sí? Eso se aplica para los medicamentos de depósito, ¿sí? Me están haciendo varias preguntas de medicamentos de depósito, así que eso se aplica para los medicamentos de depósito. En el caso de la anestesia infiltrativa, se puede decir que disminuye los efectos adversos. En el caso de la anestesia infiltrativa, se puede decir que disminuye los efectos adversos. No entiendo la pregunta. ¿Cómo disminuyen los efectos adversos? ¿Con respecto a qué? Cuando yo digo disminuye es con respecto a algo. ¿Con respecto a qué? Disminuye los efectos adversos con respecto a qué? ¿Comparado con qué vía? No, 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 no. A ver, creo que estamos equivocándonos un poco con respecto a los conceptos. Cuando yo coloco anestesia infiltrativa, es verdad, yo no lo coloco directamente en la sangre, ¿no? Pero en algún momento ese anestésico se va a absorber o no. En algún momento el anestésico, la lidocaína, por ejemplo, que yo coloqué, ¿va a ir a la sangre o no va a ir a la sangre? O desaparece el tejido nada más. O sea, yo lo inyecto y luego desaparece, así mismo pataclown. Truena los dedos y desaparece. Si yo coloco anestesia infiltrativa, el anestésico en algún momento va a pasar a la sangre, se va a absorber. Claro, cuando pasa a la sangre ya no va a funcionar. O sea, mi efecto anestésico se acabó, ¿cierto? Porque el efecto anestésico se va a dar mientras el medicamento se quede en el lugar donde yo lo inyecté, en el caso del anestésico. Pero cuando el medicamento pase a la sangre, que en algún momento va a tener que pasar, igual la sangre lo va a llevar por todo el cuerpo, ¿no? Por eso, ¿cuáles son los efectos adversos de la lidocaína, por ejemplo? Cuando lo colocas de manera infiltrativa o troncular, no interesa. ¿Cuáles son los efectos adversos? Cardiovasculares, a nivel del sistema nervioso. ¿Eso por qué? Porque el medicamento en algún momento se absorbe y se va a ir por todo el cuerpo igual, ¿no? Igual, la misma cinética, la misma cinética. ¿Sí? Muy bien. A ver, sigamos. Acá nuevamente confirmo, ¿ya? Acá dicen porque solo lo depositas en un sitio, sí, pero después se va la sangre. El medicamento no desaparece, ¿no? El medicamento no desaparece. El medicamento en algún momento se va a absorber, ¿no? Ujú. Listo, muy bien, doctores. Pero está bien que hagan esas preguntas porque son preguntas que a veces uno tiene y no lo encuentras en un libro, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente la capacidad de análisis de un libro no es lo mismo, ¿no? El libro te presenta los datos de una manera, pero es interesante poder analizar, ¿no? Esos detalles, esas dudas que tienen. Me parece genial. ¿Sí? Muy bien. Solamente que a veces no entiendo un poquito la pregunta con el modo de redactar, pero después ya lo entiendo y ya les puedo explicar. Muy bien, doctores. A ver. Hasta acá todo bien, ¿no? ¿Sí? Hasta acá todo bien. ¿Se está entendiendo todo? Muy bien. A ver, sigamos. Algunos fármacos, doctores, algunos fármacos, no todos, ojo, no todos, algunos fármacos, no todos, pueden irse a algunos tejidos a almacenarse, ¿cierto? Repito, algunos fármacos, no todos, no todos, pueden ir a los tejidos a almacenarse. Pero ojo, ese almacenamiento no es de por vida, no es permanente. Es un razonamiento, perdón, es un almacenamiento corto, o sea, en un plazo corto. ¿Se entiende? Entonces, repito, algunos medicamentos pueden ir a los tejidos, a ciertos tejidos, que ahorita vamos a ver cuáles son, a almacenarse, ¿cierto? A almacenarse. Pero no se almacenan de manera permanente, porque se acuerdan que al inicio de la clase yo les dije, si un fármaco se acumula en el cuerpo de manera permanente, el paciente se está intoxicando. No, no, no. Acá estamos hablando que algunos fármacos pueden almacenarse en algunos tejidos, ahorita vemos cuáles, por un tiempo un poquito más. O sea, va a demorar más tiempo en eliminarse porque se va a quedar almacenado un tiempo más en estos tejidos. Por ejemplo, un tejido importante de almacenamiento de fármacos es el tejido adiposo, ¿sí? El tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido en el cual se van a almacenar algunos medicamentos lipofílicos como las benzodiazepinas, ¿sí? Por ejemplo, el midazolam, el diazepam, que son fármacos.
que pueden almacenarse en el tejido adiposo y quedarse ahí por más tiempo, ¿cierto? Es por eso, doctores, que, por ejemplo, ¿qué sucede cuando los odontopediatras hacen protocolos de sedación con midazolam? A ver, tú atiendes al niño, atiendes al Chucky, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? El niño se va a sedar, lo voy a poder atender, todo está bien, ¿cierto? Todo está bien, ¿sí? Ahora, el detalle acá, chicos, el detalle es que el problema se da en el proceso de recuperación. Por ejemplo, un niño que tiene un peso normal, un niño de peso normal, es un paciente que se va a recuperar después de la sedación con midazolam en un tiempo aproximadamente de 1 hora. ¿Sí? En 1 hora el niño se recupera, ¿cierto? 1 hora. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, sedamos a un niño más gordito? La pregunta es, ¿su tiempo de recuperación será de 1 hora? ¿Qué opinan? ¿Qué va a pasar con el midazolam? Como el niño es más gordito, se va a acumular en el tejido adiposo y al acumularse en el tejido adiposo por un tiempo mayor, se va a eliminar de manera más lenta, o sea, va a demorar más tiempo en eliminarse. Y mientras no se elimine el fármaco, puede haber efectos residuales. Entonces, si yo a un niño normal, yo le digo a los papás, se va a recuperar en 1 hora, en un niño más gordito, el tiempo de recuperación no va a ser de 1 hora, puede ser de 1 hora y media, 2 horas. Depende mucho de la dosis que di y depende mucho de la cantidad de grasa que el paciente tenga. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Para hacer predicciones de más o menos cuánto tiempo mi paciente se va a demorar en recuperar. Otro tejido que puede almacenar medicamentos, otro tejido que puede almacenar medicamentos es el tejido adiposo, perdón, el tejido óseo, ¿sí? El tejido óseo. ¿Sí? Entonces, hay algunos fármacos, como por ejemplo las tetraciclinas, que son un grupo de antibióticos que se usan mucho, por ejemplo, en el área de periodoncia, ¿sí? Las tetraciclinas son medicamentos que se almacenan mucho en los huesos y más en los huesos en formación. Por ejemplo, hay una pregunta que hacemos clásicamente a los odontopediatras, ¿no? Decimos, ¿por qué no pueden tomar los niños tetraciclinas? ¿O por qué no le podemos administrar tetraciclinas a los niños? ¿Cuál es la clásica respuesta? La clásica respuesta es, doctor, porque generan pigmentación dentaria. Pero yo les pregunto algo, ¿ustedes creen que un antibiótico se va a descartar o se va a contraindicar en una población tan importante como la pediátrica solo por pigmentar dientes? Ojo, y no estoy desdeñando la pigmentación dentaria, no estoy diciendo que la pigmentación dentaria no es algo peligroso o no es algo que tenemos que evitar, pero ¿ustedes creen que el único motivo es solo porque pigmenta los dientes? O sea, ¿ustedes creen que ese es el único motivo? Obviamente no. Las tetraciclinas no solamente se van a acumular en los dientes generando pigmentación dentaria, sino que se va a acumular en los huesos en formación y va a dificultar el desarrollo de los huesos, ¿no? Ese es el motivo por el cual es muy peligroso en niños y tampoco se puede administrar en madres gestantes. ¿Por qué? Porque las tetraciclinas pueden atravesar la barrera placentaria y al atravesar la barrera placentaria pueden generar toxicidad o pueden generar disminución en el desarrollo de los huesos, ¿no? Sí, sí se entiende, ¿no? Ese es el verdadero motivo, doctores, por el cual las tetraciclinas no lo vamos a administrar en la población pediátrica ni tampoco en madres gestantes. ¿Sí? Muy bien, continuemos. Muy bien, continuemos. A ver. Con respecto al tejido cartilaginoso, ese es otro tejido que puede almacenar medicamentos, el tejido cartilaginoso. Hay un grupo de fármacos, también antibióticos, que no sé si ustedes han escuchado de ellos, que son las quinolonas, las quinolonas. Las quinolonas son un grupo de antibióticos como por ejemplo el ciprofloxacino, el levofloxacino, el moxifloxacino, seguramente han escuchado de ellos que son fármacos que se pueden acumular en el tejido cartilaginoso y dificultar su desarrollo. Ese es el motivo por el cual en odontología, repito, en odontología, no se recomienda estos antibióticos tampoco en población pediátrica, ¿no? Tampoco en gestantes, porque imagínense, en un niño, y es más, si es un niño bien chiquitito, en el cual todos sus huesos todavía no son huesos, ustedes saben que algunos huesos han sufrido un proceso de osificación a partir de tejido cartilaginoso, imagínense, ¿no? Ustedes dan quinolonas, dan ciprofloxacino en ese momento y va a haber un retardo en la osificación. Imagínate una gestante, ¿no? Dale ciprofloxacino, el cipro va a atravesar la barrera placentaria y va a generar toxicidad en las estructuras cartilaginosas del feto, ¿no? Que recién se están formando, ¿no? Y es más, inclusive gracias a este motivo,
se utiliza con mucho cuidado las quinolonas en pacientes adultos mayores. Es más, el uso de quinolonas como ciprofloxacino en adultos mayores tiene que ser el menor tiempo posible. Ha habido muchos reportes, doctores, de ruptura del tendón de Aquiles o de artropatías, o sea, patologías a nivel de las articulaciones, en pacientes adultos mayores consumidores de quinolonas, ¿no? Sí, por este motivo, ¿no? Por eso, doctores, hay que tener mucho cuidado con el tipo de antibiótico que escogemos y en la población que le escogemos, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado, no solamente saber dosis, sino escoger cuidadosamente en qué población yo estoy indicando un medicamento, ¿sí? ¿Se entendió esta explicación, doctores? Los tejidos de almacenamiento. Hay más, pero estos son los tres tejidos más importantes, ¿no? El tejido adiposo, el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo bien entonces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. A ver, sigamos. Muy bien. A ver, vamos a continuar. Vamos a continuar con las clases. A ver, ¿hay alguna pregunta? Ajá, creo que hay una pregunta. Ahora vamos a responderla. Un ratito, por favor. A ver, me están preguntando acá. ¿Podría explicar nuevamente el riesgo de consumo de quinolonas en gestantes? Ah, ya. Lo que pasa es que las quinolonas son antibióticos que pueden atravesar la barrera placentaria, ¿sí? Al atravesar la barrera placentaria, las quinolonas lo que hacen es irse a las estructuras que tienen afines. ¿Se acuerdan cuáles estructuras tienen afines las quinolonas? Las estructuras cartilaginosas. ¿Y eso qué podría generar? Un retardo, una dificultad en el desarrollo de los cartílagos, de las articulaciones, en este caso en el fetito que se está formando, ¿no? No es un riesgo directamente a la mamá, es un riesgo al feto, ¿cierto? Entonces, por eso se evita ese grupo de antibióticos, ¿no? En la población gestante, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las principales proteínas plasmáticas? ¿Se acuerdan? Que transportaban medicamentos, no era la hemoglobina. ¿Se acuerdan cuál era? La albúmina, muy bien. La albúmina, muy bien, la albúmina. Entonces, la albúmina es la principal proteína plasmática que transporta medicamentos. Se dice que la albúmina normalmente transporta medicamentos ácidos, ácidos. Y la glucoproteína 1 alfa ácida, así se llama la proteína, la glucoproteína 1 alfa ácida transporta medicamentos alcalinos. Pero hay que ser sinceros, ¿no? ¿Qué hay más en la naturaleza? ¿Medicamentos alcalinos o medicamentos ácidos? ¿Qué más hay? ¿Medicamentos alcalinos o medicamentos ácidos? Ácidos, ¿no? Por eso, si a mí me preguntan en un examen cuál es la principal proteína que moviliza medicamentos, es albúmina, ¿no? Porque la gran mayoría de fármacos son ácidos, no son alcalinos, ¿sí? Pero ya saben que los medicamentos ácidos principalmente son movilizados por la albúmina y los medicamentos alcalinos por la glucoproteína 1 alfa ácida, ¿sí? Muy bien, doctores. ¿Hasta acá alguna pregunta antes de ir a biotransformación?
A ver, acá hay una pregunta, creo, que me están haciendo. ¿Qué glucoproteína era? Ah, glucoproteína 1 alfa ácida. ¿Sí? Glucoproteína 1 alfa ácida. Muy bien. A ver, sigamos. Ahora vamos a hablar, no, no se preocupen. Ahora vamos a hablar del proceso de biotransformación o llamado también metabolismo. ¿Sí? Biotransformación o llamado también metabolismo. ¿Qué era la biotransformación o metabolismo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué era la biotransformación o metabolismo? Era el proceso por el cual los fármacos, que son moléculas complejas, eran transformadas a moléculas más sencillitas que nosotros los llamábamos metabolitos, ¿sí? ¿Y eso con qué finalidad? Con la finalidad de que luego, posteriormente, puedan eliminarse. ¿Se acuerdan cuál era el órgano metabolizador más importante de nuestro cuerpo? El órgano metabolizador más importante es el hígado, ¿no? Es el más importante, pero hay otros. Por ejemplo, el intestino también puede metabolizar medicamentos. El intestino tiene microbiota, no sé si han escuchado de la microbiota, que es lo que antes se conocía como flora, flora bacteriana. La microbiota también puede metabolizar medicamentos, o sea, el intestino también tiene una capacidad biotransformadora. Pero si yo la comparo con el hígado, obviamente el hígado le saca mucha ventaja, ¿no? El hígado es uno de los órganos más importantes para metabolizar medicamentos, ¿sí? Y por último viene el proceso de eliminación. ¿Y qué es la eliminación? La eliminación es el proceso por el cual el fármaco y sus metabolitos, o sea, todo, el fármaco y sus metabolitos son expulsados del cuerpo, ¿sí? Entonces la eliminación es un proceso por el cual el fármaco y sus metabolitos, ¿sí? Son expulsados del organismo. ¿Y cuáles son los órganos eliminadores más importantes, se acuerdan? Son los riñones, ¿cierto? Los riñones, ¿sí? Los riñones. Y precisamente los riñones se van a encargar de eliminar a esos fármacos que previamente han sido metabolizados. Bueno, ya para terminar esta parte de farmacocinética, quiero comentarles algunas cosas. Por ejemplo, acá, realmente hay dos órganos que pueden eliminar medicamentos. Dos órganos. Tenemos los riñones y tenemos el hígado. Dos órganos. Riñones e hígado. ¿Sí? Cuando un fármaco se elimina por los riñones, se está eliminando por la orina. Y cuando un fármaco se elimina por el hígado, se está eliminando por la bilis. ¿Sí? Tenemos entonces esos dos órganos. Cuando un fármaco se elimina por los riñones, se elimina por la orina. Cuando un fármaco se elimina por el hígado, se está eliminando por la bilis. ¿Sí? Entonces, por eso a la vía renal se le conoce como vía urinaria. ¿Sí? Vía renal o vía urinaria. Y a la vía hepática se le conoce como vía biliar o vía fecal. ¿Por qué se le conocerá como vía fecal? Porque si ustedes recuerdan un poco de anatomía, la bilis al final ¿dónde termina? En el intestino delgado, ¿se acuerdan? Segunda porción del duodeno. Y ahí se empieza a mezclar con lo que va a ser futuramente las heces, ¿no? Por eso cuando un fármaco se elimina por la bilis, o sea, se elimina por el hígado, al final se va a ir por las heces, ¿cierto? Por eso se le llama vía biliar o también vía fecal, ¿sí? Pero de estas dos, ¿cuál es más importante? En realidad las dos son importantes, pero un poquito más la renal, ¿no? La gran mayoría de fármacos se elimina más por vía renal, ¿sí? A ver, doctores, quiero hacerles una pequeñas preguntas antes de pasar a un receso, un primer receso que vamos a tener, ¿sí? A ver, pregunta, ¿qué pasaría si a su consultorio llega un paciente con enfermedad hepática? Pero no hepática severa, porque si fuera con enfermedad hepática severa, el paciente estaría hospitalizado, no llegaría a tu consultorio caminando, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente tiene enfermedad hepática leve o por ahí que ya se está complicando a moderada? O sea, puede ir al consultorio todavía, ¿sí? Y tú le tienes que dar, por ejemplo, un antibiótico. Con esos medicamentos tenemos que tener mucho cuidado porque los antibióticos no se dan por un día ni por dos. Se dan por lo menos 5 o 7 días, ¿no? 5 o 7 días. La pregunta es, en un paciente que llega al consultorio y te dice que el hígado está enfermo, o sea, que tiene enfermedad hepática, ¿tú qué antibiótico le darías? ¿Uno que se elimina más por el hígado, o sea, por la bilis, o uno que se elimina más por el riñón? ¿Qué le darías? Claro, yo le daría
un medicamento que se elimine por el riñón. Eso es para no estresar más al hígado, ¿se entiende, no? Por ejemplo, ahí podríamos dar penicilinas, ¿cierto? Penicilinas. Las penicilinas no le hacen absolutamente nada al hígado. Las penicilinas no le hacen ningún daño al hígado. Un paciente con enfermedad hepática, yo puedo dar penicilinas y cefalosporinas, no hay ningún problema, ¿sí? Las penicilinas como amoxicilina, por ejemplo, amoxicon glavulánico, cefalosporinas como la cefalexina, yo puedo usar en ese paciente. O si la infección está un poquito en un estadio más grave, puedo inclusive utilizar aminoglucósidos, que son medicamentos inyectables. ¿Han escuchado la gentamicina? También podemos dar, ¿no? Entonces, estos antibióticos de acá que ustedes ven, son antibióticos que prácticamente al hígado no lo estresan, solamente se eliminan por vía renal y en todo caso estresan al riñón principalmente, no al hígado. ¿Se entiende, no? Pero ¿qué pasaría si tenemos el caso inverso? ¿Qué pasaría si tengo un paciente, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad renal crónica? Que tiene enfermedad renal crónica. Obviamente una enfermedad en qué estadio? Una enfermedad en un estadio leve o por ahí moderado, ¿no? Porque si estuviera severo, lo mismo, ¿no? Estaría hospitalizado. Entonces, ¿qué le daríamos a ese paciente que tiene enfermedad renal crónica? Perdón, enfermedad, claro, enfermedad renal crónica. ¿Le darías penicilinas? ¿Le darías cefalosporinas? Peor, ¿le darías aminoglucósidos? ¿Le darías esto? Obviamente no. Buscaríamos antibióticos que se pueden eliminar por vía hepática, ¿cierto? ¿Qué antibióticos se pueden eliminar, por ejemplo, por vía hepática, o por vía biliar, o por vía fecal, cualquier nombre que quieran usar ustedes? Por ejemplo, los macrólidos, ¿no? Los macrólidos, como la eritromicina, como la citromicina, como la claritromicina. Esos son macrólidos, se pueden usar en estos pacientes que tienen enfermedad renal. Las lincosamidas, como por ejemplo la clindamicina, se puede utilizar también porque se elimina por vía biliar. Las tetraciclinas, como por ejemplo la doxiciclina, la aminociclina, que se usan mucho para enfermedad periodontal, se eliminan más por vía biliar, ¿no? Al riñón no lo afectan, más afectarían al hígado. ¿Se entiende, no? Entonces, estos antibióticos de acá no afectarían al riñón, afectarían en todo caso al hígado, pero si un paciente viene con enfermedad renal, lo podemos utilizar. ¿Sí? La gran pregunta sería, doctor, ¿y si está enfermo de los dos? Si está enfermo de los dos, es todo un caso, ¿no? Sí se puede también este caso desarrollar. Lo único que yo tendría que hacer, si es que está enfermo de los dos, es mandarles pruebas de laboratorio para ver de cuál está peor. Siempre hay uno que está peor. Y según eso, yo puedo tomar decisiones. Por ejemplo, imagínense que el paciente está peor del hígado, ¿no? El hígado está enfermo, súper enfermo, súper enfermo. O sea, el riñón también, pero el hígado está peor. Entonces, ¿qué vamos a dar? Entonces, mejor damos medicamentos que se eliminen por el riñón, porque el hígado está malísimo, ¿no? Le he hecho su prueba de transaminasas y está mal. Mejor le doy penicilinas, cefalosporinas. Doctor, pero también está mal del riñón. ¿Cómo le va a dar penicilinas, cefalosporinas? No, le doy, pero bajándole la dosis, para que tampoco me afecte al riñón. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando tenemos un paciente con esta doble enfermedad, renal y biliar, siempre nos fijamos cuál está peor. Siempre hay uno que está peor. Siempre hay uno que está más crítico. ¿Cierto? Siempre, siempre. Y según eso tomamos decisiones, ¿no? Como ya les expliqué, si lo de lo que está peor es el hígado, está crítico, crítico, entonces damos penicilinas, cefalosporinas para que no dañen al hígado. Pero doctor, también está enfermo el riñón. La penicilina, la cefalosporina va a dañar el riñón. Sí, pero ahora vamos a hacer un ajuste de dosis. Ajustamos la dosis para que tampoco me dañe el riñón. ¿Se entiende, no? Entonces, eso es importante. Acá me están preguntando, ¿hay alguna variación si fuera vía parenteral? No, no, no. O sea, quiero que piensen algo. Si el medicamento tú lo das por vía oral o inyectable, ¿ustedes creen que no se va a metabolizar o no se va a eliminar por el riñón? O sea, las vías de eliminación, las vías de biotransformación continúan. Así tú lo inyectes por vía inyectable, ¿no? Así tú lo coloques por vía inyectable, sería lo correcto, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, 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 la vía inyectable no va a cambiar la cosa, ¿no? No, no, no va a cambiar la situación. ¿Sí? ¿Qué tal, doctores? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Entonces, con eso estaríamos terminando el primer tema de los dos que tenemos que desarrollar el día de hoy. ¿Sí? En todo el curso tenemos que desarrollar aproximadamente unos 4 temas. Eh, vamos a seguir con el tema de analgésicos, pero antes vamos a dar un receso de unos 15 minutos, ¿sí? Y retornamos en 15 minutos, pero primero quisiera saber si hay alguna pregunta para poder desarrollarla antes de tomar el receso. Sí, para cerrar este tema de una vez y empezar ya con fuerza el tema de los analgésicos.
¿Habrá alguna pregunta con respecto a farmacocinética para poder atenderla, para poder responderla? ¿Alguna pregunta con respecto a farmacocinética? ¿Algo que pueda aclarar de repente? Todo está claro. Cuánta fe hasta ahora. Cuánta fe, cuánta fe. Muchas gracias. Este, muy bien. Entonces, hasta ahorita todo está claro. Perfecto, me alegra mucho. Entonces, vamos a tomar un pequeño receso, ¿les parece? De unos 15 minutos. 15 minutos de receso. ¿Sí? Tomamos entonces 15 minutos de receso, doctores, y retornamos con el tema de analgésicos.